el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a Banco Agrícola y a un amigo historiador, investigador, historiador, doctor en historia, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, a quien ustedes ya conocen, los amigos radioescuchas ya lo conocen, porque cuando queremos hablar de temas de la historia del Salvador, él es uno de nuestros voceros. Es correcto. El doctor Ricardo Castellón está aquí con nosotros. Bienvenido, Ricardo. Ricardo para los amigos, ¿verdad? Sí, por supuesto, Ricardo para todos ustedes. Bienvenido, Ricardo. ¿Y por qué con Banco Agrícola? Representando a Banco Agrícola está con nosotros María José Guizábal. Bienvenida, María José. Hola, María José. Hola, muchas gracias por tenernos aquí. La verdad es que estamos muy orgullosos de poder celebrar con pie derecho, iniciar la celebración de los 30 años del proyecto editorial de Banco Agrícola, El Salvador, un rincón mágico, y empezando con ustedes hoy en la mañana y terminando en la noche. Qué bueno, porque hoy es la presentación de un libro, edición 32, no, sí, 32. 32 sería, ¿verdad? Ajá, libro número 32, ¿verdad? Sí, porque un año publicamos 2 ediciones, fuimos muy ambiciosos ese año y publicamos esas 2 ediciones, y por eso es que son 30 años, pero tenemos 32 ediciones. Yo creo que todos, no sé si todos hemos estado expuestos a que alguien en su casa o en alguna oficina, se les conoce como coffee book, ¿o no? Sí, coffee table books. Ajá. Coffee table book, que son estos libros grandes con fotografía, preciosas ilustraciones. Exacto. Y con historia de nuestro país. Exacto. Un rincón mágico. El Salvador, un rincón mágico. Yo me acuerdo, y son de las imágenes que uno tiene en la cabeza, el helicóptero sobrevolando la isla, creo que es allá en Jiquilisco, en donde está el sembradío de cocos, ¿verdad? Las palmeras. No sé si te acordás de ese comercial de Banco Agrícola que hablaba de un rincón mágico, y eran tomas rasantes en estos sembradíos, de palmeras, de cocos, ¿verdad? Y que te mostraba imágenes de lo lindo de la costa salvadoreña. Y por eso están aquí con nosotros celebrando 30 años de estas publicaciones, y qué mejor que hacerlo con una historia de sabores y colores a cargo de Ricardo Castellón. ¿Y qué es una historia de sabores y colores, Ricardo? Bueno, este fue un tema interesante como punto de partida para este proyecto, porque efectivamente habían 2 ideas aquí que había que plasmar de alguna manera. El tema de que nuestro repertorio alimentario implica un amplio repertorio de colores y también un amplio repertorio de sabores. Ustedes saben que la luz hace posible que veamos todo, y de la luz salen todos los colores. Esta fue una especie de iluminación alimenticia, porque cuando uno ve los colores, cuando uno ve nuestros alimentos, se fija de que ese gran repertorio está plasmado ahí en todo lo que ingerimos, ¿no? Y entonces me pareció que era el nombre más apropiado para poder designarlo. Ahora, este fue el concepto que además ha acompañado el libro en su organización. Hemos querido, por ejemplo, que el punto de partida sea lo verde. El punto de partida viene siendo entonces toda la riqueza natural, todo lo que la tierra y los vegetales nos proveen y que se encuentran en la dieta básica de los salvadoreños desde tiempos ancestrales. Y así van introduciéndose otros colores cuando cronológicamente se introducen, para el caso, valga la redundancia, alimentos como la carne o alimentos como la caña de azúcar y el dulce de panela. El libro al final, para el cierre, en su cierre, se ocupa del tonos como más lo amarillo o lo blanco relacionados con los postres, para el caso. La nona. Se me vino la nona a la cabeza. Como blanco. Ajá. Porque aquí hay una segunda lectura en el libro y tiene que ver con el banquete deseado. El banquete comprendido por los alimentos que se van sirviendo por platos,
las entradas, el plato fuerte y las salidas. De hecho, el libro también termina con el café, ¿verdad? Entonces, al final hay una especie de congruencia entre los contenidos y entre el propósito cromático y sabroso del asunto. El libro nos parecía que tenía que haber una alusión directa a lo que el libro contiene. Nuestros alimentos, además, pero esa especie de sabor es una invitación a degustar. Es una invitación a encontrarse con nuestros sabores, es una invitación a encontrarse con nuestra historia y a degustarla, ¿verdad? Mira, y ahí en esta investigación que has hecho, Ricardo, hay elementos que no son tan populares, vaya, porque tú has mencionado al café, ¿verdad? De repente ahí en las frutas y verduras habrá cosas ya conocidas, pero de repente encontraste entre los sabores y los colores elementos que no los tenemos muy presentes o que no son parte de la cotidianeidad. Una de las cosas que personalmente me pareció que había que hacer con la investigación tiene que ver con no solo hablar de cosas que se conocen poco, sino hablar de cosas de las cuales no se conoce nada o de las que se conoce escasamente poco. Como ¿verdad? Por ejemplo. Ajá. De manera que el libro se convirtiera también en una suerte de investigación reveladora. Se conoce poco, por ejemplo, y lo contamos en el... Pero es que si no, ya la gente no va a querer ver el libro, pues. Ve que no. Estoy como fuera el Chavo del Ocho. Hay, por ejemplo, una referencia a la alimentación con insectos. Hay una referencia bien concreta a la alimentación, hay una referencia, hay una relación del siglo XVI a gente que se alimentaba en la región salvadoreña con saltamontes, dice. Este es un mismo hábito que está extendido hacia otras regiones de Mesoamérica, pero que está poco documentado en el caso salvadoreño. Hay incluso una referencia también a la alimentación con sonpopo de mayo, con el abdomen de la hormiga, ¿verdad? No, pero hay mira, también referencia... El saltamonte es al que en México le dicen el chespirito. El chapulín. El chapulín, Pues perdón. sí, el chapulín, ¿verdad? Chapulines. No tenemos más referencia. El chespirito. Sí, tenemos también colocado en el libro una captura de una fotografía de un documento bien interesante del siglo XVII que refiere para la región centroamericana, en mi opinión, la primera referencia a semitas para el caso, ¿verdad? Entonces, esto es curioso porque en documentos de la época la semita no aparece ni siquiera referida como pan, la semita aparece segregada, ¿verdad? Segregada, aparte. En documentos que he tenido la oportunidad de ver recientemente, aparece de hecho descrita como semitilla. Era una suerte de subproducto del molido del trigo. Ustedes lo conocen, es el afrecho o el salvado de trigo, que ni siquiera se consideraba pan y que no tiene en absoluto nada que ver con la semita que actualmente consideramos con ese relleno de dulce, ni con esa altura que tiene. Eso entre otras cosas. Eso vino a responder a necesidades alimentarias, ¿verdad? La semita alta que decimos. Claro, miren, Atoradora. en la alimentación no podemos dejar de tener presentes varios factores que son claves para comprender el fenómeno de comer. Por una parte está el gusto, ¿verdad? Pero por otra parte están aspectos que tienen que ver con la economía y con la sociedad. En nuestra historia hay alimentos que se hicieron, y recién lo conversábamos con María José, hay alimentos que se hicieron populares y hay alimentos que dejaron de ser populares por factores comerciales, por ejemplo. Y esto es uno de los temas que también se aborda en el libro, es el tema del chile. No se trató tan solo de la gran incidencia del mestizaje, ¿verdad? En la tradición española lo picante no es tan notable como en la tradición mexicana, haciendo un comparativo con la actualidad. Y nosotros decimos, bueno, si se trataba de Mesoamérica, ¿por qué ahora comemos menos chile que lo que comen los mexicanos? Tuvo que ver con la comercialización. Aquí en Sonsonate, por ejemplo, para el siglo XVIII, he encontrado referido la comercialización del chile guaco o chile guaque, ¿verdad?
y sin embargo luego se deja de referir. Eso quiere decir que el chile no tuvo tanto éxito comercial como pudo haberlo tenido en otras regiones como México. Ricardo, sobre nuestro platillo típico, la pupusa, ¿cuándo es el primer momento en que se hace referencia en la historia a la famosa pupusa? Miren, con la pupusa la primera referencia que tenemos es del mismísimo siglo XVI. Lo que ocurre es que es una descripción de Fray Bernardino de Sahagún para Nueva España. Otro de los factores, esta es una especie de paréntesis, otro de los factores importantes a considerar con la alimentación es que no son fenómenos estrictamente regionales, ni podemos pretender que sean en una región, sobre todo si se trata de la región mesoamericana, donde compartimos tantos platillos y donde compartimos tantos ingredientes. Me parece que de eso ya hemos conversado en otra ocasión. Así que no nos sintamos mal de que lo que parece pupusa parece referido tan al norte y no necesariamente en nuestra región. Dicho esto, cierro paréntesis. ¿Tan al norte? Tan al norte me refiero a Nueva España, Ajá, ¿verdad? ajá. Dicho esto, cierro paréntesis, la conocida como tortilla rellena, no como pupusa, pudo haber estado expandida, extendida por toda Mesoamérica desde el siglo XVI. La pupusa, además, funcionalmente tiene una explicación bastante interesante. Es una suerte de tamal. Si se fijan, es una especie de tamal. Lo que ocurre es que está, pues sí, aplastada, como diríamos, por una parte, es decir, su forma de preparación es distinta, y está cocida, esa es su siguiente distinción, la forma de cocción, la técnica de cocinado, sobre la plancha, en el comal. Punto y aparte. La historia de la pupusa como pupusa nada más está referida hasta este momento, hasta el siglo XIX, ¿verdad? El nombre pupusa aparece hasta el siglo XIX y ya en el siglo XX es que la adoptamos, como también lo conversábamos hace un momento, como un platillo, como una verdadera comida rápida nacional, ¿verdad? Es Sí, una porque, comida rápida, sí. Voy a tratar de... el comentario que hacía... Bueno, hazlo tú, porque decías que la pupusa... Ahora es una comida de todos los días, pero en nuestra infancia era solo de los domingos. Sábado, domingo. O sí. de ir a los planes. O sea, era el paseo familiar, ir a los planes, ir al pupusódromo Claro, sí, y sí. comer la pupusa hecha en comal. Era parte de un ceremonial familiar, Ajá. ¿verdad? Te estoy hablando de los 70s. Sí, Claro. y eso es parte de por qué hicimos este libro. O sea, la comida que nos evoca emociones, nos evoca recuerdos, y eso es lo lindo de esta investigación que hemos hecho, porque es un puente entre lo que el pasado es un puente con el presente, y esas tradiciones que hemos logrado mantener vivas con las diferentes recetas entre familias. Les digo yo a Ricardo, yo lo veo en mi familia, que mis primas inteligentes que se fueron a meter con mi abuelita bien han sabido mantener esas tradiciones, pero entre ellas van cambiando esas recetas Por la sazón que le da Cabal, la su abuelita. la sazón que le da la abuela. Y tenemos a mi tío Herbert que anda, sabe más al de la abuela. La receta de la abuela no llevaba papa, ¿verdad? Entonces, imagínense esta investigación tan grande a nivel nacional, como, o sea, le digo a Ricardo, es increíble la investigación que han hecho, porque han llegado a investigar el origen de las recetas y hasta lo que es ahora y cómo Va evolucionando. ¿eh? Vaya, en nuestra el época, plato. compañero, era la pupusa de maíz. Eso de la pupusa de arroz. Eso es invento ya. No, es que eso fue ya A mí no me gusta la de arroz, fíjate. ¿No? Yo sí soy Se le team pega pupusa de arroz. porque empezó, entendería yo, por el ambiente, en Olocuilta, Sí. que empezaron a hacer, y se popularizó. Y ahora, en todos lados encontrás pupusa de maíz o pupusa de arroz. Sí. Mire, eso se dice que en Olocuilta. Yo creo que en realidad todavía hay que terminar de precisar. Hay factores, y por eso les comentaba el tema de la funcionalidad en la alimentación, que son importantes a la hora de querer seguir la pista y encontrar la pista de los orígenes de las recetas. Un origen simple es lo que comentaba María José, las tradiciones familiares. Yo aquí quisiera comentar algo más importante y que también es importante. Miren, aquí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me preguntan con frecuencia por recetarios y recetas. No tenemos o no hemos encontrado. Pero hay una explicación también igualmente simple.
poca gente sabía escribir y poca gente sabía leer. No eran pocos los privilegiados, porque a diferencia de estas regiones, en Guatemala sí se encuentran algunos recetarios, y eso que en tiempos tardíos, eran pocos los privilegiados que sabían hacerlo y que podían plasmar una receta en papel. Lo demás era tradición oral. Y creo que es importante mencionar esto porque mucho de lo que contiene este libro también es una especie de reseña de platos que han llegado hasta la actualidad a partir del esfuerzo sobre todo de mujeres, vale decir, de mantener esta suerte de tradiciones culinarias que llegan a nosotros hasta estos días. Y me interesa el tema de mujeres y me interesa el tema de la alimentación porque uno puede encontrarse las mujeres trabajando. Hay un documento que también reseño en este material, que es el lienzo de Cuaquecholan. Este lienzo reseña la conquista de Centroamérica y lamentablemente de él solo tenemos la parte que comprende Guatemala, la parte relacionada con la conquista de Cuscatlán no aparece. Sin embargo, ya en el lienzo de Cuaquecholan, que quizás... ¿El lienzo de quién? Cuaquecholan. Este fue un lienzo que elaboraron los cuaquecholenses, aliados de los españoles que venían, aliados de la hueste de Pedro de Alvarado en 1524. Entonces, este documento es el más valioso que tenemos, es la más valiosa reseña gráfica que tenemos hasta la actualidad de la conquista de esta región del Reino de Guatemala, ¿verdad? Y también aparece referido en el libro, por cierto. Pues lo que les quería decir es que en el lienzo, como es una descripción gráfica, aparecen ríos, aparecen caminos, aparece el avance de la hueste, pero también aparecen mujeres moliendo maíz en piedra de moler a la orilla de los ríos. Es más, aparecen mujeres cargando piedras de moler. Es decir, una de las cosas interesantes ya en términos de contenido de este libro es que he procurado integrar elementos como este, ¿verdad? Que de nuestra historia todavía hace falta seguir contando. Nos están pidiendo una pausa y lastimosamente tú te vas a tener que retirar en lo que está la pausa. Solo quiero una última pregunta. ¿Siempre fue 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena, o es una usanza de la era industrial? Eso es interesante, es una usanza, comencemos por el final, es una usanza más de la era industrial. Es interesante, decía, porque todavía en regiones como México no se acostumbran 3 tiempos, sino 4 o más. Porque ellos a un tiempo lo llaman la comida. Sí, exacto. De hecho, el almuerzo viene siendo la comida y el almuerzo está antes de la comida. Y esto atiende más al modelo español, colonial, de hecho. En la tradición indígena no lo tenemos bien precisado en nuestro territorio, pues básicamente se trataba de 2 tiempos. Lo que sí se acostumbraba era llevar algo para comer o beber allá, en la milpa, ¿verdad? ¿Que era como un refrigerio o qué? ¿Una comida pequeña? Era como una comida pequeña. Ajá. Sí, era como una especie de comida Un pequeña. tentempié. Más o menos, pero de nuevo, el Era tema solo de desayuno, cena y el tentempié en medio. sí, el tema de desayuno, almuerzo y cena es de la era industrial. Y esto es interesante, o si quieren igualmente lamentable, porque también contribuyó mucho a que se perdiera esa parte de la costumbre, de la práctica cotidiana alimentaria, que también era herencia indígena, ¿verdad? Pero en los tiempos de comida familiares, porque vaya, antes la gente se sentaba a desayunar, almorzar y cenar. Hoy yo creo que con suerte la gente se ve en su casa, con suerte, en un tiempo de comida. Sí, sí, Ajá. sí. Aquí te manda saludos a Ricardo Castellón. Soy Giovanni, desde Nueva Jersey. Ah, Giovanni, un gran saludo, Giovanni. Germán Hernández, Gracias. ¿dónde se puede, el libro va a estar a la venta o va a ser un obsequio? Pregunta Germán Hernández. El libro va a estar disponible en digital nada más tarde, porque todavía no lo hemos revelado, aquí es una primicia, pero lo pueden encontrar en bancoagrícola.com Rincón-Mágico, y si no, en Google pongan Banco Agrícola Rincón Mágico y lo lleva directamente al sitio web donde están todos nuestros libros, y más tarde va a estar disponible esta edición número 32. En formato digital, En formato por digital, el sí. momento. Yo tengo que decir, perdón, que eso es interesante porque eso le brinda la posibilidad a los salvadoreños de tener a disposición Sí. material importante
material. En cualquier parte del mundo. Claro que sí, y nuestra historia es fantástica y todos lo sabemos. Sí. Lo que pasa es que tenemos posicionada en la cabeza la idea de que la historia es aburrida, pues no es cierto. No, con ustedes no. Nosotros lo No es descubrimos con cierto. ustedes. No. Con la Academia Salvadoreña la historia es entretenida. Gracias, Sí. gracias. Sí. Y este tipo de material es válido en ese sentido porque además no contiene solo texto. Como ustedes bien lo comentaban, también tiene muchas imágenes y tiene mucha Correcto. fotografía. Hay mucha ¿verdad? fotografía Yo- linda. yo- Así aquí que lo van a disfrutar. Quiero aprovechar a hacer el comercial también que hay un podcast de Historia Nacional, Historia Azul, que conducen el también historiador y amigo Herbert Erquicia y Charlie Sí. Arévalo. Así es. De ¿verdad? hecho, él ha participado en varios libros. Sí, Erquicia, Herbert sí. también. Herbert ha hecho varios libros de estos de Rincón Sí. Mágico. Freddy Gómez, buena charla. La que ahora es mi suegra es mexicana. Ella trató de usar el chile para tratar de evitar la conquista. Intentó darme comida bien picante, pero como ya dije, ahora es mi suegra. Ay, lo quería alejar. El sí, O él se acostumbró al chile, ¿verdad? una de dos, ¿verdad? Dice lo siguiente, te pones los audífonos para escucharlo, Ricardo, por favor, gracias. Qué interesantísimo, porque como dicen, somos lo que comemos. Y al saber nuestra historia culinaria, nos damos cuenta de que somos hombres de maíz. Y qué interesantísimo, de verdad, excelente trabajo. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. muchas La gracias. audiencia está disfrutando esta Sí. charla, ¿verdad? Lástima que puchica. Me voy a quedar unos minutos más. Vaya, sí, entonces- creo que tengo tiempo. sí. Entonces te hacemos entrega. De Cherito, hablando de producto Ay, qué nacional, rico. ¿verdad? El café. El café Bien de, decía. Muchas el gracias. café de Aquí El tenemos Salvador es de primer nivel y nosotros muy orgullosos usamos Cherito Café, es Muchas nuestro gracias. patrocinador oficial y le entregamos estas bolsas Ay, la leche. de Cherito Café. Lo pueden encontrar en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en las tiendas Tengo, que están en algunos centros comerciales, y también directamente en sus redes sociales, @cheritocafé.sb. ¿Qué más les diste, compañero? Le di dos sobrecitos de leche en polvo Ira 26 que ha renacido. Ha regresado. Ha regresado. Tu comentario, Ricardo. Bueno, que me decías, ningún niño salvadoreño puede evitar recordar cuando comíamos leche en polvo y se nos pegaba arriba en el arriba. paladar. Y ¿verdad? nos encantaba, era Claro. una merienda, Sí, ajá, a cucharada. A veces a escondidas de la mamá porque la mamá decía que no se Siempre. podía comer la leche ni comerse de esa Espérese forma. a que se la haga Sí, con agua. Exacto, así que qué bonito. Qué Sí, bien, ¿verdad? gracias, sí. Entonces, Lechería 26 ha regresado tan salvadoreña como vos. Y aquí está el desayuno que vamos a compartir de San Martín. Se acerca la Navidad y en San Martín encuentra deliciosas opciones de pasteles y postres para compartir. El strudel navideño es uno de ellos. El sabor de la Navidad, pasta de hojaldre rellena con higo, melocotón, manzana, pasas y nueces, decorado con azúcar glass y trocitos de nuez. Pídelo también a domicilio llamando al 2215-1515, sino que hagan como nosotros, utilizar los servicios de Línea Rosa, servicio de transporte para conducir, que lo conducen mujeres para transportar mujeres. Así que ellas nos trajeron los desayunos. 6200-4491, su número de WhatsApp, o a través de Línea Rosa App. Ya volvemos.
Buen provecho con San Martín. ¿Quiénes nos acompañan esta mañana? Ricardo Castellón, historiador, investigador, y María José Eguizábal, vocera del Banco Agrícola, que hoy está de fiesta. Estamos de Banco fiesta. Agrícola ha sido constante con la edición de estos libros de Un Rincón Mágico. Así es, todos los años hemos publicado un libro de nuestro proyecto editorial El Salvador, un Rincón Mágico. Este año cumplimos 30 años, como ya decías, el primero se publicó en 1994, que se llamaba de hecho El Salvador, el Rincón Mágico 1. Creo que la idea era ir evolucionando con ese nombre, pero hoy estamos revelando que estamos sacando la edición número 32, que habla sobre las comidas y la tradición de los sabores y los colores que tenemos en El Salvador y que nos hacen tan únicos como salvadoreños. Mira, Sí. y para aprovechar a Ricardo, y lo estamos platicando en la pausa, ¿verdad? Cómo vamos convirtiendo algunas cosas que antes no en tradiciones. Vaya, ahora decía Diana Verónica, hoy hasta el Thanksgiving, ¿verdad? O el Día de Acción de Gracias, que ya va a ser. Hay gente que ya, o las Catrinas, ¿verdad? Para Halloween. Sí. Son cosas que hace 20 años no las veías. Sí, Ajá. claro. Ya voy a hablar de eso. Quiero antes, porque recién lo decíamos antes del receso, recién lo comentábamos, quisiera agradecer, creo que es importante reconocer este esfuerzo del Banco Agrícola por poner a disposición de los salvadoreños este tipo de material y estos conocimientos. Necesitamos saber mucho más y no lo sabemos no porque no querramos a veces. No lo sabemos porque a veces no se divulga el material que con frecuencia trabajamos los investigadores, o hay muchos investigadores que están permanentemente esforzándose por dar luz a muchos temas que son apasionantes de nuestra historia. Si Banco Agrícola no editara este libro, no fuera el mecenas de una investigación que has hecho para escribir este libro. Claro, en términos prácticos se trata de eso también, ¿verdad? Y por eso fue que nació este proyecto del Salvador, un Rincón Mágico. En 1994 todos sabemos que El Salvador estaba pasando por un periodo histórico de transición y como banco siempre hemos querido pues promover el desarrollo del Salvador, pensando en el bienestar de todos y la idea era que se cambiara esa narrativa del Salvador y cómo estábamos como país, hacerla... tener una narrativa más positiva, expandir esa riqueza histórica, esa riqueza cultural, artística que tenemos como salvadoreños y todo eso que nos hace únicos, y así es como nace este proyecto. En 1994, como les decía, con el primer volumen, y a medida avanzado el tiempo, pues hemos ido publicando libros sobre todo lo que nos hace, nos identifica como salvadoreños. Hay un libro del añil. Que es de mis favoritos, porque a mí Ajá. me encantan las fotografías abstractas y el añil se presta para eso. Sí, es uno Y es de los azul, últimos. ¿verdad? Ajá. Precioso. Hay libro de tradiciones, de fiestas. De fiestas también. Ajá. Hay uno solo de árboles, de Sí, aves, de también. orquídeas, que fue de los primeros libros también. Entonces, todos estos libros disponibles, como ya les decía, en nuestro sitio web, bancoagricola.com, pleca, rincón-mágico, para todos los salvadoreños. La edición 32 va a estar más tarde, pero... de eso se trata, de que Banco Agrícola quería dejar un legado para las generaciones presentes y futuras, ¿no? Yo interrumpir aquí porque la celebración, como lo amerita, es un verdadero banquete. Ah, sí, Es totalmente. un banquete, es un libro para degustar, ¿verdad? Sí, para sentir es un libro los para olores. para decir buen provecho, ¿verdad? Disfrútenlo. Sí, entonces eso es importante. Creo que también hay que decir que como mi participación, hay también un equipo que participó en la producción del material, el equipo de Lisette Schilling en la parte editorial, coordinado por ella, y ya lo decía, además en este libro participaron manos cocineras, manos que nos permiten llevar a nuestras bocas alimentos increíbles y fundamentalmente mujeres. Y nuestros fotógrafos también, ¿verdad? Nelson Crisóstomo y Germán Soriano, que son los
los fotógrafos de este libro, pero también a lo largo de los años voy a aprovechar este espacio porque a lo largo de los 30 años han habido muchas personas que han trabajado en las ediciones de este libro. Y un rincón mágico se caracteriza por eso, mucha fotografía, mucho color, ¿verdad? Texto, viene en inglés y español además. Viene en inglés y en Exacto. español. Es bilingüe, los libros son bilingües. Exacto, Va. justo para trascender fronteras y que sea una carta de presentación del Salvador. Sí, muy ordenado también, o sea, cuando tú te metes a agarrar un libro de un rincón mágico, viene bien estructurado, a eso me refiero. Sí, y hablando de todas estas personas que trabajaron, tenemos a 2 personas en el banco que fueron los primeros que trabajaron, Ernesto Magaña, que voy a mencionar, Juan Carlos Angulo, también fueron de los primeros que dirigieron, pero también tuvimos a una eminencia de... Neto y la Juana. Exactamente. Saludos. Saludos. Yo no los iba a presentar así, pero ya que los conoces así. Y tuvimos la gran oportunidad y la gran suerte de trabajar con Federico alias Lico Trujillo, que ya no está con nosotros, pero que fue una eminencia tanto en la fotografía publicitaria como en la fotografía fotoperiodística. Él trabajó por más de 20 años con nosotros y sin duda, pues, sin todas estas personas, Lisette, que ha trabajado también por años, y otras personas que así como en los Óscares se me olvidan ahorita mencionar, vea, que cuando les queremos agradecer, han sido parte y muy clave de este libro y de este proyecto y de hacerlo lo que es ahora, ¿no? Los investigadores como Ricardo, Heriberto Erquicia, Elena Salamanca, otros biólogos, otros arqueólogos que nos han ayudado, sin duda han hecho este proyecto. Hay uno de arqueología, me hiciste acordar. Sí, Está la huella más profunda. Ajá, también, es bonito. Del Sí. señorío de Cuscatlán a la villa de San Salvador también. Sí. Eso es de historia, eso lo hicimos con Heriberto. Ajá. Sí. Sí. Es que como nosotros decimos Herbert, el Herbert Sí, Erquicia, ¿Quién es Heriberto? ¿Quién es Heriberto? es que cabal, ese es su No, miren, nombre. Yo le yo- pregunté, ¿Heriberto o Herbert? Como usted quiera, me dice yo. Es que su nombre es Heriberto, Sí, pero claro. es conocido por Sí, Herbert. Por un Herbert. saludo a Herbert Heriberto, por cierto. Miren, ya que estamos en estas, sí, miren, en el libro no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, a doña Eva, no podemos dejar de mencionar a Nelly, Ana Elsa y Doris Leiva, particularmente, que apoyaron para el caso de los dulces de colación. Y en la parte ya nuevamente en el tema del aporte historiográfico y apoyo en este sentido, no se puede dejar de mencionar la participación de don Pedro Escalante Arce. ¿verdad? Saludos, don Pedro. Nuestro Don Pedro, querido claro, don también. Pedro, y a través suyo de la Academia Salvadoreña de la Historia. De la historia. ¿Verdad? Así Eso también es importante decirlo. Ok. Sí. La presentación oficial es hoy. Es hoy en la noche, vamos a tener... Gracias un por espacio. invitarnos, por cierto. Están invitados. Muchas pueden gracias. venir con Muchas nosotros. gracias. ¿Será a dónde? ¿Puede ir el público en general? No puede No. ir el público Ah, ok. en general, solo es por invitación. Ah, ok. Pero, como les digo, pueden estar pendientes de nuestras redes. Ahí vamos a estar publicando fotos, datos curiosos del libro. De hecho, todos los días hay una publicación de los diferentes libros. Hay datos curiosos que sacamos de los diferentes libros que tenemos para que nos sigan. @Banco Agrícola SV en X y Banco Agrícola en el resto de las redes sociales. Pero va a ser aquí en Millennium Plaza. la celebración. Saludos a Mario Reyes, también gran amigo Sí. nuestro, que dice que antes le regalaban el libro, dice. Es que ahora es digital, o sea, la mayor, ¿qué? O sea, para llegar a más destinos es que es digital, ¿verdad? Sí, el proyecto nació como un regalo para los clientes preferenciales, ¿no? Pero también se donó a los ministros de Cultura, se donó a embajadas, se donó a universidades, justamente para expandir El mensaje. el mensaje, ¿verdad? Y eso dio pie a que se dieran otros proyectos como pósters enmarcados, también hubo calendarios que se estuvieron dando en ciertos años, y uno que yo recuerdo porque mi abuelo lo tenía en su oficina, el mapa de relieve, y tú podías sentir las montañas, tan los bonito, volcanes, sí, los sí. valles del Salvador. Ese es el CNR, ¿verdad? Hay que Sí. comprarlos en el CNR, pero son maravillosos Ahí esos en la mapas. entrada, en mi época en el Liceo Salvadoreño, en la entrada donde está el hongo, había Un mapa. un Sí, es mapa cierto. gigante, pero era
Enorme. En relieve. Varios Ajá. metros. Ah, como el que estaba en el Museo Militar. Ajá. Bueno, está en el En Museo relieve. Militar. Todavía hay En uno en Casa el Museo Presidencial hay un mapa en relieve también. No sé si existirá todavía, pero se hizo un mapa en relieve. Compañera, aquí está lo que tú decías. Ajá, exacto. ¿Verdad? Del primero, Sí. del primer libro, sería el cocotal. Ajá, era siembra la de coquera. La de coquera, cocos. ¿verdad? La coquera, Sí, ¿verdad? Sí. Y popularmente se diría así. Ok. De la Bueno, portada del Ahora, primer es libro. interesante el coco porque fíjense que de coco tenemos referencias, pero hasta el siglo XVIII, por ejemplo. Seguramente hubo antes, pero una referencia bonita que aparece en el libro son los recipientes donde se servía chocolate, que son los cocos chocolateros, por cierto. Ahí van a ver unas imágenes en el libro. Ajá. Y perdón, pero entonces, con las bolas de fuego, lo que ocurre, como en la alimentación, y por eso lo comento también, lo que ocurre es que hay cosas que se adoptan como propias porque gustan, ¿verdad? Y la alimentación es el mejor ejemplo de eso, ¿verdad? Y hay cosas que se reproducen con el tiempo porque además de que gustan, prueban ser eficientes y muy funcionales. Es el caso de los tamales y de las pupusas. De esto también hablamos en el libro. Es importante entonces que veamos de esa forma la alimentación como otras prácticas culturales y que las disfrutemos como tales, ¿verdad? Así es. ok, bueno, entonces el lanzamiento es ahora, Olores y Sabores, y para que usted conozca el libro estará en digital al final del día, me imagino. Al final del ¿verdad? día, El Salvador, una historia de sabores y colores va a estar disponible en nuestra página web de Banco Agrícola. Ok, gracias. Qué Gracias, gusto. Ricardo, qué Qué- gusto tenerte. qué Gracias gusto. a usted. Gracias por Gracias a visitarnos, ustedes por el espacio. por compartir con nuestra audiencia. Y si la gente quiere volver a escuchar esta entrevista, Ponga mucha atención a lo siguiente. qué bueno que te quedaste. Olvidé feliz. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.